Recibo un saludo cordial, Magíster. Mi nombre es Marta Corrales. Los integrantes de este grupo son Jocelyn Riascos y Jocelyn Rodríguez. Los tipos de gráficas: diagrama de barras, gráfico de sectores, histogramas, polígono de frecuencias, pictogramas y cartogramas de continuidad. El diagrama de barras es una representación de variables cualitativas en dos dimensiones de frecuencia, sea absoluta o relativa. Representa una variable discreta, no muestra frecuencias acumuladas, y la columna con mayor altura es la que representa la mayor frecuencia. Ejemplo: el estado civil de las personas. En esta ocasión escogí el apartado de casados, que muestra frecuencia absoluta 300. Para calcular la frecuencia relativa, se divide la frecuencia absoluta para el número total de datos. Para calcular el porcentaje, se multiplica la frecuencia relativa por el 100%, que nos da 50% de las personas son casadas. Gráfica de sectores. Representa la frecuencia absoluta como la variable y se expresa mediante porciones en una circunferencia. A cuantas más particiones, más pequeño será el ángulo de sector. Representa características cualitativas y cuantitativas discretas en tablas tipo A. Equivale al 100% de los datos, 360 grados. Su fórmula es 360 por la frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. Ejemplo: recepción de turistas en Quito, Ibarra, Latacunga, Carchi, Otavalo. Para calcular el ángulo del sector, se multiplica la frecuencia absoluta por 360 grados dividido para el número total de datos, que nos da 140 grados. Estaría ubicado en el segundo cuadrante del plano cartesiano. Un ejemplo es a mayor partición, menor porción. Saludo de los histogramas. Los histogramas representan datos cuantitativos continuos en barras verticales o horizontales. Su uso radica en su potencia para mostrar distribuciones de datos cuantitativos. Las características más importantes de los histogramas son: solamente se representa una sola variable, la variable representada debe ser cuantitativa continua, a cada intervalo de la variable le pertenece una única barra, el alto de la barra para cada intervalo dependerá del valor de su frecuencia. Un ejemplo de histograma sería: se registran los tiempos de las llamadas recibidas en un call center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias con datos agrupados. Construir un histograma. La marca de clase en este caso sería 5, 15, 25, 35, 45, 55 y el tiempo de llamadas del 10 al 60. Colocamos la frecuencia absoluta en el eje Y y el tiempo de llamadas en el eje X, para después ir colocando en barras unidas según el tiempo que se hayan demorado. Polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es el nombre que tiene el tipo de gráfico que se realiza a partir del histograma, en las cuales se utiliza columnas verticales para expresar las frecuencias. En el polígono se crea al unir los puntos de máxima altura dentro de estas columnas, que se ubicarían en el centro de la columna, para luego unirlo con líneas rectas. Las características más importantes son: dentro del gráfico nos muestra algún tipo de frecuencia acumulada. Se pueden utilizar mayormente para diversos datos cuantitativos. El punto que tiene mayor altura es el que representa la que tiene mucho más frecuencia. Un ejemplo sería igual del otro, basándonos en el anterior ejemplo. Sería la solución que busquemos el punto medio de cada columna y ponemos un punto y luego lo unimos con una línea recta. Esto crearía un polígono de frecuencia. Gracias. Pictograma. ¿Qué es un pictograma? Los pictogramas son imágenes, símbolos, objetos, acciones, figuras sencillas y representativas que den a conocer información o mensajes. Son recursos que facilitan la comunicación de manera visual, que estimulen la expresión en el caso de que existan carencias sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua. Características. Su formato es libre y emplea una secuencia de símbolos para representar frecuencias. Se emplean para el tratamiento de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Ejercicio. El siguiente pictograma representa la cantidad de personas que asistieron al cine el semestre pasado. En la imagen podemos ver y el boleto representa 5,000 personas. Solución de las preguntas. ¿Cuántas personas asistieron al cine en abril? Ingresaron 10,000. ¿En cuál mes entraron más personas al cine? ¿Cuántas personas entraron? En junio ingresaron 35,000. ¿En cuáles meses entraron más de 5,000 personas al cine? En mayo y junio. ¿Qué diferencia de personas hay entre el mes que más personas entraron y el que menos? La diferencia es de 25,000. Cartograma con continuidad.
Cartograma con continuidad son los clásicos cartogramas en los cuales las áreas y las formas se deforman acorde a un valor numérico. El objetivo es enfatizar las diferencias existentes entre las distintas entidades de área que conforman la capa de información. Los cartogramas son otro tipo de gráficos que representan las unidades geográficas y representan atributos de objetos geográficos como objetos de área. Pero los cartogramas no son mapas muy seguros, ya que no representan el espacio geográfico, sino cambios en el tamaño de los elementos dependiendo de un atributo concreto. Características: permite asociar la imagen distorsionada con el espacio geográfico que se conoce. Las relaciones espaciadas que se exhiben son incorrectas y las formas de las unidades de numeración están muy simplificadas. Ejemplo del cartograma. Podemos ver a continuación el ejemplo de un cartograma. Gracias por su atención.